Emma va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se trata de encontrar respuestas. Respuestas para dilemas. Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos. Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos De aquí para allá, los niños y niñas tienen derecho a vivir en paz, la historia de Yesenia. Desde Blanquizar, Semillarra. Mi barrio en paz para salir a caminar, mi barrio en paz para salir a jugar, mi barrio en paz la realidad expresar, mi barrio en paz se encargará en paz, mi barrio en paz para salir a caminar. Chao Manuel, se porta juicioso y pues. Hola doña Emma, aquí dejo a mi hermanito. Hola Manuel. Claro que sí, mija, llegaron muy tempranito hoy. Ah, sí, doña Emma, es que hoy aproveché que no tuve que hacer almuerzo porque mi mamá se quedó hoy en la casa y lo hizo. Mija, ¿y es que no estás estudiando? No, doña Emma, apenas estamos haciendo las vueltas para meterme en el colegio otra vez. No es que desde que nos tuvimos que venir del pueblo no había conseguido dónde estudiar, porque en la escuela del barrio no había cupo y como uno no puede pasar al otro barrio porque los muchachos no dejan. Ay, sí, mija, qué triste eso. Pero lo importante es que ya va a comenzar a estudiar. ¿Y para qué año va? Voy a repetir quinto, pues yo hice hasta quinto. Ay, todavía me acuerdo el último día que fui a la escuela en la vereda donde vivíamos. ¿Y el profe dónde estará? Sí, qué raro. El profe siempre llega temprano. Hey niños, mejor váyanse de acá que su profesor no va a volver. No quiso hacernos caso y le tocó irse. Váyanse de una vez, váyanse con cuidado que el campo está minado, pongan mucho cuidado. Pero ¿qué hubo? Váyanse ya. Cuidado, cuidado. ¿No ve que eso está lleno de minas de esas quiebrapatas? Doña Emma, usted no se imagina ese susto. Todos salimos corriendo para la casa y lo peor es que ahí solo comenzó la historia más fea que he vivido. Ya me daba miedo caminar por ahí por lo de las minas. Ya dejamos de ir a un árbol de guayabas que nos gustaba mucho, mucho. Es más, yo no volví a ver a mis amiguitos, sobre todo a mis amiguitas que me hacen mucha falta, porque luego nos hicieron ir a todos y no comprendí. Solo lloraba y sentía mucho susto. Ay, mija, me imagino. Pero venga, espere un momentico, yo le traigo un pedacito de torta que hice para los niños y las niñas y seguimos conversando. Ay, doña Emma, qué torta más rica. Me acuerda la abuela de una amiguita. Cuando iba donde ella, la abuela nos daba torta o pan con quesito y chocolate y jugábamos mucho. Pero cuando todo eso que le cuento ocurrió, ya tampoco podía ir donde mi amiga y la abuela. Ya hasta dormir me daba miedo, porque soñaba con que nos mataban. Porque un día hubo un tiroteo tan horrible que nos tocó meternos debajo de la cama. Desde eso me da mucho miedo cuando escucho ruidos fuertes. Hasta la pólvora me asusta. Claro, mi amor, cómo no. Mija, si quiere más tortica le traigo otro pedazo y recuerde que aquí estamos para conversar. Lo que sea, aunque sea otra historia distinta. Y cuando empieces en el colegio nuevo vas a ver que consigues nuevas amigas y vas a aprender mucho. Sí, doña Emma, eso espero, aunque aquí también he sentido miedo. Por ejemplo, de ir al otro barrio, me parece como si estuviera caminando por el campo que estaba minado. No se puede ir tampoco. ¿Sabes yo qué quisiera? Que hubiera paz y yo volver a vivir en la casa rodeada de árboles y jugar en el campo con mis perros y mis amiguitas. Ay, mija, yo también quiero la paz.
Pero igual ten en cuenta que aquí también vimos personas que nos vamos a acompañar, nos vamos a ayudar en comunidad. Cuando quieras contarme algo ya sabes que puedes aprovechar y venir. Y también puedes aprovechar para divertirte haciendo danzas o teatro en la sede social. Si quieres yo te ayudo, vamos y averiguamos en qué te puedes inscribir. Gracias, doña Emma. Ay, sí, a mí me gusta mucho bailar y nunca he hecho teatro, pero hasta puede ser divertido. Claro, mija, esa es otra forma como puedes hacer también nuevos amigos y amigas y descubrir todos los talentos que tienes. Sí, qué divertido suena eso. Doña Emma, luego le sigo contando, porque ya están llegando los niños de la guardería y me da pena con usted. Me voy a ver si le ayuda a mi mamá en la casa para ir al colegio nuevo a matricularme. Bueno, mi hija, me alegra mucho que ahora sí vayas a comenzar a estudiar y bueno, que me va a tocar verla más poquito por aquí, pero ¿qué se va a hacer? Ay, qué día tan largo, Michu. Pero es que no se me quita de la cabeza la historia de Yesenia y el hermanito. Ay, no, qué tristeza para esos niños tan pequeñitos y sufriendo tanto por la guerra tan absurda. Mi barrio paz para salir a caminar, mi barrio paz para salir a jugar, mi barrio paz la realidad expresar, mi barrio paz se mirará en paz, mi barrio paz para salir a caminar, mi barrio paz para salir a jugar, mi barrio paz la realidad expresar, mi barrio paz se mirará en paz. Saludamos a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando en la emisora comunitaria Zona Radio del 88.4 de la FM. Estamos en nuestro programa Emma tiene un dilema de la Corporación Educativa Combos. Este es un programa educativo que está financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tras escuchar la historia de Yesenia, vamos a conversar con Hilda Molano de la Coalico, que es la Coalición Colombiana contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado. Bueno, en el contexto pues que vivimos en Colombia actualmente, donde tenemos bastantes esperanzas en que se genere el acuerdo de paz. Primero te queremos dar las gracias, Hilda, por hacerte este viaje hasta Medellín para compartir ese proceso de la Coalico, y también por participar en esta conversación que muchas personas de los diferentes barrios de la ciudad nos están escuchando, y con toda seguridad este tema les interesa por la situación de los niños y las niñas, porque muchas son mamás y papás, ojalá estuvieran muchos papás presentes en esta conversación. Entonces queremos preguntarte, en Colombia, ¿cuáles son las consecuencias que han vivido los niños y las niñas en el contexto de guerra? Muchas gracias, Gloria Amparo. Gracias a la corporación por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de niñez y conflicto armado en el país. Precisamente sobre la pregunta, uno diría, ¿cuáles son esos impactos que la guerra ha tenido en los niños y las niñas de nuestro país? Pues empezando porque han sido muchas generaciones de niños y niñas que han pasado por los efectos del conflicto, y a veces nos quedamos pensando que son como la última generación, aquellos que están hoy siendo todavía menores de 18 años, pero realmente esos impactos, cuando empezamos a pensarlo de esa manera, sí debemos trascender hacia lo que ha sido el efecto y las consecuencias que ha tenido el conflicto en la sociedad en general. Allí, cuando uno empieza a pensar en esos impactos, uno se va dando cuenta y preguntas cómo pensamos que la violencia se ha venido naturalizando en las diferentes zonas del país, como muchas veces no hay una movilización que se expresa frente a los actos de violencia contra la gente, porque la exacerbación de otro tipo de violencias como la violencia intrafamiliar o la violencia sexual de otro carácter que no sea relacionada con el conflicto armado, pues precisamente encontramos muchas de esas, hoy podemos decir, efectos de lo que ha sido la agudización y la presencia del conflicto en el país. Con los niños y las niñas en particular podemos pensar que el conflicto directamente afecta la posibilidad de un desarrollo integral
y la oportunidad de desarrollar otras formas distintas a vivir en violencia. Directamente las afectaciones se relacionan, por ejemplo, con el derecho a la educación, la posibilidad que se tiene de que ellos y ellas realmente estén dentro de un espacio escolar que potencie sus habilidades, que desarrolle sus capacidades, que los prepare para un mundo de la vida desde otro punto de vista más allá de la violencia. A veces ha sido un poco difícil en el país. Las consecuencias en la vida y en los proyectos de vida de los niños y las niñas es evidente. La configuración de familias que muchas veces se da a partir del paso por la guerra, pero no necesariamente porque es el momento oportuno para crear nuevas familias. El hecho de que tengamos a los niños y las niñas por fuera de unos ámbitos de protección en los diferentes entornos que deberían estar dispuestos para ella también son parte de esas consecuencias. El tenerlos desarraigados a la idea de la vida, de poder conseguir otras alternativas y de ver en la guerra una posibilidad, también se ha convertido en un impacto en la niñez y en la adolescencia en el país. Sí, tocas un asunto muy dramático, que es eso de la, parece pues un juego de palabras o parece redundante, pero es la vitalidad de la vida de los niños y las niñas, que como la literatura, el cine colombiano se ha ocupado mucho desde por allá, desde la década del 90, del no futuro, ¿cierto? Toda esa literatura que de la finitud, ¿cierto? Que los niños y las niñas han disminuido sus expectativas de vida, se sienten viejos y viejas porque conocemos muchas historias de niños y niñas que de 6, 7 años ya están siendo explotados desde la confrontación militar para guardar armas, para transportar drogas. Queremos que nos cuentes, Hilda, que digamos en esa lucha de la COALICO, de las organizaciones sociales que estamos trabajando por la no vinculación de los niños y las niñas, por el no reclutamiento y vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado, ¿qué signos de esperanza hay? Digamos, logros que puedan ubicar desde la coalición. Uno puede decir que un logro efectivamente es saber que en el país hoy hace parte de la agenda pública el tema. Pueda que no tenga los abordajes que se esperarían o realmente un enfoque claro desde una perspectiva de reconocer a los niños y las niñas como sujetos de derecho, pero sí es importante ver que en ellos y ellas son parte de la agenda. O sea, es innegable que cuando en el país se está hablando con los actores armados de la posibilidad de la finalización del conflicto, cuando se está diseñando ciertas políticas para la respuesta institucional en el marco de derechos de los niños y las niñas, pues el tema relacionado con vinculación al conflicto hace parte de las discusiones que pasan por ese tipo de escenarios. Saber que el Estado colombiano finalmente respondió con una política pública nacional en clave de prevención de la vinculación al conflicto armado y la violencia sexual, específicamente a partir de una iniciativa que se conoció como el COMPE 3673 de 2010, pues es una forma de ver que hubo una respuesta como a esa permanente accesibilidad y visibilidad de la situación, pasar de uno de los temas más invisibles en el marco de las violaciones de derechos humanos e infracciones de VIH en el país, a saber que llegábamos a una política nacional. Sin embargo, las dificultades están más en la práctica. Cómo se logra realmente materializar lo que el Estado colombiano se ha propuesto para garantizar la prevención de la vinculación al conflicto armado. Cómo lograr realmente la articulación en el territorio de las instituciones estatales con el tema, cómo realmente disponer de los recursos necesarios, cómo tener los equipos o el personal adecuado para atender las situaciones de los niños y las niñas que se ven afectados por esta situación. Pues allí viene un poco también los vacíos en esa accesibilidad, en esas luchas. Pero sí poder decir que hoy, después de muchos años de tratar de darle un lugar al tema,
al menos se sabe que no puede dejarse pasar totalmente desapercibido por las consecuencias que puede tener, no solamente a nivel internacional por el seguimiento que en un momento dado se pueda dar por organismos internacionales, sino es precisamente para poder generar condiciones de paz estable en el país. Ajá. Sí, con respecto a esos vacíos, pues por supuesto la pregunta es para resaltar esos logros y el sentido de las luchas que venimos dando las organizaciones sociales, pues por la visibilización de la problemática. Con respecto a los vacíos, acá en la ciudad de Medellín, y seguramente tú también lo experimentas en Bogotá porque es una realidad en este país, que tenemos una norma bastante, tenemos muy buena normatividad, un marco legal que responde a las problemáticas diagnosticadas, no así en nuestro caso a las situaciones que se presentan en el día a día. Es decir, hay unas rutas teóricas, pero a la hora de encontrarnos con situaciones de niños y niñas que están eminentemente en riesgo, es muy difícil que se concrete. En este programa queremos insistir que esa es una responsabilidad gubernamental, que el gobierno es el responsable de los derechos de los niños y las niñas y que es obligatorio que concreten las rutas de atención, porque la sociedad nos estamos movilizando en torno a visibilizar esa problemática, pero la más de las veces nos quedamos resolviendo de manera privada lo que tendría que ser una respuesta pública. Aquí lo vivimos con el programa de Niñez Trabajadora permanentemente. Niños y niñas que están en riesgo de ser vinculados y que es muy difícil concretar una solución gubernamental. Ustedes desde la Coalico tienen alguna cifra con respecto a niños y niñas que están en este momento pues con el grupo que se está adelantando las negociaciones en las FARC. ¿Hay alguna cifra? Desafortunadamente no hay una cifra que uno dijera puede ser parte de los registros, llevar seguimiento sobre quiénes están vinculados a los grupos armados es realmente muy complicado. No es una cifra que esté a disposición ni del Estado ni de la sociedad civil. Realmente esa es una responsabilidad del actor como tal, en este caso de las FARC. Sobre el particular, la única cifra, la que se ha venido hablando por parte de ellos, es a partir del año 2015, ellos dicen tenemos un promedio de 13 niños y niñas menores de 15 años dentro de las filas. No con un reconocimiento claro de que fueron niños reclutados, de 13 niños. ¿13? Eso es lo que reconoce las FARC de manera pública. Eso es la única cifra que realmente podemos decir se ha manifestado por parte del grupo armado que está en negociación ahorita formalmente. Situación que nos llevó a una gran preocupación como sociedad civil que ha hecho este seguimiento, donde en promedio, por lo menos desde que nosotros hacemos seguimiento, se presentan entre 40 y 50 casos al año posiblemente indelegables a las FARC en el monitoreo que se hace del país. Entonces uno, a medida que iba pasando el tiempo, también la edad de reclutamiento iba disminuyendo. Pasábamos hacia mediados de los 2000 en un promedio de edad de 13.8 a finales hacia los 2010-2011 sobre 12.8. Entonces, sí, pensar que las FARC solamente tienen 13 o no, es un poco difícil poderlo sostener, sin embargo, sí es uno de los puntos de mayor preocupación, porque eso implica precisamente la pregunta sobre entonces dónde están, y al final, cuando se dé la desmovilización de las FARC, ¿dónde van a quedar? Efectivamente los van a entregar, sobre todo porque desde el punto de vista de los derechos de los niños y las niñas es fundamental saber quiénes fueron y desvincularlos efectivamente de la estructura y de sacarlos del círculo de la violencia. Pero sin embargo hay una razón también de fondo en términos de poder garantizar las condiciones de una paz estable y duradera, porque de todas maneras no saber quiénes son implica mantenerlos posiblemente en los círculos de violencia que se dan en el país. Yo tuve una experiencia hace como un mes que estuve en un seminario de 3 plataformas que reúnen organizaciones sociales para hablar del tema de
de La Habana y las consecuencias, o digamos, como el estado del arte de los diferentes sectores, campesinos y campesinas, indígenas, afro, LGTB, mujeres, sindicalistas, maestros y maestras. Éramos alrededor de 150 personas de diferentes organizaciones sociales del país y el tema de niñez no apareció por ningún lado. ¿Cómo ponderan ustedes cuál es la resonancia que está teniendo en la agenda nacional el tema? Realmente ha sido muy difícil, o sea, no es un tema que aparezca como prioridad en ninguno de los sectores. O sea, es como en la discusión, cada sector tiene mayor prevalencia que los niños y las niñas. Esto implica que ha tenido un eco similar en la misma mesa de negociación. Realmente, al hacer un balance de lo que ha sido el desarrollo y lo que han salido en los acuerdos, los pronunciamientos conjuntos, realmente el tema de niñez ha sido de los más soslayados. Y de alguna manera pareciera ser que no tiene lugar porque no son adultos, porque no se puede, porque no son los que tienen un vocero directo, sino que hay otros que hablan por ellos. Realmente ha sido muy complejo en el marco, por ejemplo, del movimiento social, darle un lugar a los niños y las niñas, no solamente en el tema del conflicto armado, sino en general, en el tema de derechos humanos. Pero aquí es donde evidentemente se ha dado más clara la ausencia de contar con voces que lo reconozcan como parte como parte del proceso. Y una de las cosas que muchas veces se desconoce es que precisamente muchos sectores de los que hoy pueden tener una mayor representatividad cuando fueron víctimas, pues precisamente cuando eran menores de 18 años, y eso se pierde de vista. Y es como si ya hoy son adultos y finalmente tienen voz. Eso no es ajeno a la condición general de cómo encontrarle un lugar a la voz de los niños y las niñas. Uh-huh. Bueno, eso ya para terminar, esto último que se releva es esa ausencia de la voz de la niñez en los procesos sociales en general y particularmente en los diálogos de La Habana. Digamos, la voz no hablando no en la perspectiva de porque no hay un niño o una niña ya sentado en La Habana, sino porque no aparece la problemática. Y digamos, si aspiramos a una paz duradera, pues es obligatorio, es ineludible pensar en los niños y en las niñas y escuchar sus perspectivas. Entonces, para toda la audiencia sabemos que tenemos una tarea muy difícil, por eso nos hemos propuesto escuchar esas voces y queremos compartir unas visiones que tienen los niños y las niñas del barrio Moravia, de la Comuna 4 de la ciudad de Medellín, niños y niñas que están en la institución educativa Luis Amigó, que participan en un proyecto nuestro de la Corporación Educativa Con Voz Pasa la Educación hacia la Reconciliación, y ellos y ellas hoy nos van a compartir algunas de sus reflexiones. Entonces son Isabel, Samuel, Juan Manuel, Juan David y Alison. Todas y todos de 8 años. ¿Están en el grado? Tercero. Están en el grado tercero. ¿Qué cosas a ustedes ahorita les da miedo? A mí me da miedo que la policía se lleve a mis padres, a mis hermanos y a mi madre, a mis abuelos, a todos mis familiares. Y también a mí. Siempre me han dado miedo que pasara todo eso. Que nos amenacen y las otras cosas, que nos lleven para la guerrilla, que uno no pueda conocer mejor a su familia, que nos maten a la familia. Eso. Vamos a conversar otro poquito de lo que les pasa a ustedes en un barrio. ¿Ustedes creen que el barrio Moravia es violento? A veces no, ranchos han pasado robos, otras veces asesinatos, otras veces violaciones. ¿Otras veces?
muchas veces que violan a las personas. Violaciones. Y muchas cosas que son malas, como la crueldad humana. La crueldad humana. Bueno, ¿y qué cosas les pasan a los niños y a las niñas en medio de todas estas violencias que ustedes han dicho? Por ejemplo, yendo para la estación, que por allá había muchas casas y las tumbaron. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se trata de encontrar respuestas. Respuestas para dilemas.